pues creo que por respeto al tiempo de todos, arrancar la sesión. Tenemos Pues, una hora, ¿verdad? tenemos una hora y la oportunidad de, Preguntas y respuestas. de Ok, algunas preguntas, así es. bueno. Sí, pero bueno, agradecer de nueva cuenta a nuestros amigos de la Escuela Internacional de Seguros y Finanzas que están de nueva cuenta con nosotros el día de hoy, con un tema muy interesante, con un tema de actualidad, realmente es de cómo poder aplicar las neuroventas a los seguros, ¿no? Definitivamente este tema de neuroventas es algo que ha despertado mucha inquietud y curiosidad. Y bueno, ya algunas personas especialistas en el tema, incluso hablan ya de que no les vendas a las personas, ¿no? Sino que les vendas a la mente. Ese es un concepto muy interesante del que seguramente Alberto, Fernando, Mariano, pues ustedes nos comentarán en la sesión del día de hoy esto qué es, esto qué implica y cómo podemos beneficiar la actividad nuestra de agentes de seguros con estas nuevas técnicas que están ahorita tan de moda, ¿no? Pues muchísimas gracias y les cedo el micrófono. Muy bien. Oye, pues lo primero, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a Gente Top desde Madrid, desde España. Os saludo a las 4 de la tarde, después de la comida aquí española tardía de siempre. Ya estamos con el café y entonces un gusto volver a estar con vosotros, con Agente Top, con Juan Alberto Vélez y con Janet González, que siempre tan amables nos invitan y llevamos 3 webinars con vosotros. O sea que muchas gracias, eso es lo primero siempre, muy agradecidos. Y hoy, como bien has dicho, vamos a hablar con los expertos, vamos a hacer un formato conversatorio, más que una masterclass, un formato conversatorio, para tocar los puntos más importantes que a nosotros en toda la formación que impartimos por España y Latinoamérica nos piden sobre neuroventas aplicadas a seguros. El éxito es que hay mucha gente hablando de neurociencia, y hay una ciencia detrás de todo esto y hay mucha gente hablando de neuroventas, pero el éxito es aterrizarlo, es concretarlo y bajarlo a tips, que eso es lo que nosotros hacemos. Somos gente muy práctica, de siempre con carreras. Aquí tenéis carreras de hace 30 años en formación y en seguros. De los 3 que estamos aquí, ahora nos presentamos un poquito más. Y en toda nuestra formación, nuestras carreras profesionales, es ser prácticos, que todo lo que hablemos se pueda aplicar. Y también deciros, y deciros a todos los que estáis aquí al otro lado, escuchándonos, que este tema lo podéis profundizar con nosotros en un curso específico de neuroventas aplicadas a seguros, seguros personales y seguros patrimoniales, y que acabamos de dar, por ejemplo, en República Dominicana, en seguros de personas, por ejemplo, y también en nuestro curso que empezaremos en abril y que a través de Agente Top, y le damos las gracias de nuevo a Juan Alberto Vélez, os llegará, empezamos el 18 de abril, un curso de productividad comercial para mejorar resultados y mejorar la eficiencia comercial y la productividad como objetivos de este año 2023, y ahí profundizamos mucho en neuroventas. En una hora, lógicamente, podemos daros unos tips y unas bases, pero si queréis profundizar os llegará un curso nuestro después de Semana Santa que empezamos el 8 de abril. O sea que muchas gracias y empezamos, si queréis, aterrizando esto de las neurociencias y las neuroventas desde Madrid, desde España, hablando con los 2 expertos de nuestra escuela y nuestros socios amigos de México, dentro de la escuela. Los 2 grandes pilares mexicanos de la Escuela Internacional de Finanzas que me acompañan en esta bonita aventura por Latinoamérica, Fernando Velasco Pino y Mariano Mario Fuster. Entonces, la primera pregunta que nos hacen siempre, oye, esto de las neurociencias, neuroventas en este caso, ¿qué es? ¿Qué base tiene detrás científica para que podáis atreveros a hablar así en seguros, ¿no? Entonces, Fernando, si eres tan amable. Sí, como no. Voy a tomar alguna presentación en la pantalla para que la puedan ver y voy a compartirles algunas láminas para ver el tema y obviamente empezar a visualizar qué implica esto de las neuroventas y que lo podamos ver, como lo dices acertadamente Alberto, ya para mortales, ¿no? ¿Cómo vemos el concepto de neuroventas? Bueno, hay un principio que dicen los especialistas en neuroventas que han estudiado el cerebro humano, que el 85% de la decisión de todo que compras en tu vida es inconsciente o subconsciente. Ahorita vamos a hablar de los 2 términos y solo el 15% es consciente. Otra vez regresamos a un término
y a un concepto que debemos de revalorar todos, ¿no? ¿Hasta qué grado el ser humano realmente es un ser tan racional como decimos, ¿no? Y yo siempre les pongo un ejemplo a la hora que presento esta lámina y les digo algo muy simple a todos, ¿eh? Si hiciéramos muchas compras racionales, pues no compararíamos las locuras que a veces hacemos, y yo se los digo desde el punto de vista personal, ¿no? Recientemente tuve que renovar mi celular y yo llegué con mi necesidad. Yo con mi necesidad básica, quiero tener WhatsApp, quiero esto, una cámara que me funcione, bla, bla, bla. Y me dijeron, pues señor, pues no requieren más que un celular de 6,000 pesos, ¿no? Obviamente yo veo que gente que compra 40,000, 50,000 pesos le invierte en un celular, eso para mí es una locura, pero bueno, cada ser humano tomamos decisiones de manera diferente. Entonces, ahí es donde entramos a visualizar qué tan racionales somos, ¿no? Bien, y los neurocientíficos, bueno, pues han analizado todos los comportamientos que tenemos los seres humanos cuando hay el Black Friday y cuando, incluso en México, en Julio Regalado, son fotos reales, ¿no? Peleándose, no crean que por pantallas, ¿no? Por frijoles, arroz y aceite. Entonces, la racionalidad como que de repente nos la cuestionamos, ¿no? Y creo que somos seres de emociones, seres que tenemos miedo, seres que nos manejamos por la supervivencia, y este tipo de aspectos es lo que tratan los neurocientíficos. Y sin meterme en mayores conceptos de neurociencia, bueno, pues simplemente los neurocientíficos están analizando el cerebro y cómo esto impacta en nuestro comportamiento y obviamente en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y específicamente en neuroventas es cómo explicar por qué compramos los seres humanos, qué pasa cuando compramos, qué pasa cuando tomamos una decisión. Y me regreso al celular. ¿Qué pasa cuando Fernando Velasco se emociona con un celular y le dicen, señor Velasco, pero ese de 6,000 pesos no le queda a usted es medio fifí, usted debiera de tener uno de 40,000 y me enseñan una belleza de 40,000 y yo me quedo y simplemente, obviamente mi reacción va a cambiar y aquí empezamos a analizar algo que obviamente los seres humanos no lo captamos. Para eso los neurocientíficos utilizan sistemas de medición que en ocasiones escapan a lo que cualquiera de nosotros como mortales somos capaces de percibir. Y para eso déjenme, ahorita les voy a pasar un video, pero antes déjenme explicarles la esencia de lo que han encontrado. Bueno, finalmente han encontrado que los seres humanos tenemos 3 cerebros. El cerebro reptiliano, donde están nuestros instintos y la supervivencia, todo el inconsciente. Nuestro cerebro límbico, donde están las emociones, las percepciones, el subconsciente, y por último el cerebro consciente. Y en esencia lo que te dicen los neurocientíficos, bueno, ¿para qué sirve esto en ventas o para qué sirve entenderlo en compras? Bueno, te lo dicen de manera muy simple y yo se los esquematizo aquí. Es, si tratas de venderme desde el punto de vista racional, te va a costar mucho trabajo, porque entonces tienes que permear de ahí a las emociones y de ahí a cuestiones de supervivencia y de mis instintos. Y te dicen la conclusión, es más fácil que ataques mi miedo, que ataques mis emociones y que una vez que pase eso, la decisión de la compra la realice. ¿Sí? Este enfoque es finalmente lo que nos sirve para dar sustento a todo el concepto de neuroventas. Por eso, de ahí, véndele a la mente y no a la gente, ¿no? Finalmente, bueno, vamos a buscar encontrar esos mecanismos que tenemos todos los seres humanos. Aquí sí no importa niveles socioeconómicos ni regiones. Los seres humanos como esencia tenemos todo esto, no importa el país, no importa la región, al final de cuentas nos mueven muchas variables. Obviamente los contextos van cambiando y van definiendo todo este tipo de situaciones. Déjenme pasarles un pequeño video, donde obviamente hay una medición que se hace, que esto es lo que hacen los neurocientíficos, ¿no? Medir el comportamiento humano ya en el momento de una decisión de compra. Si esto lo pudiéramos saber en la compra de seguros, pues sería maravilloso, ¿no? ¿Qué pasa cuando realmente un seguro me interesa? Cuando realmente Mariano Fuster me dice, señor Velasco, y mire, iba a estar cubierto por $1,000,000. Y en ese momento, ¿cuál es mi reacción? Ese es el tema.
¿Qué nos mueve a los seres humanos cuando tomamos una decisión de compra? Corre el video, es un video que solo les voy a pasar una parte para que lo puedan ver y vamos a analizar comportamientos y algunos aspectos. Corre video, sale. Nada más lo voy a poner en la parte. Déjenme ponerlo nada más en esta parte. Ahí está. Tomar un carro para hacer la compra semanal puede parecer una tarea simple. Y uno puede pensar que cuando transitamos por el supermercado lo absorbemos todo. Pero no es así. El supermercado es uno de los ambientes más complejos visualmente que tenemos en nuestra vida diaria. Nuestro cerebro lo asimila yendo a otro estado de conciencia sin que nos demos cuenta. Para ver cómo funciona esto, se usa una cámara desarrollada por la NASA que ayuda a sus pilotos de cohetes a asimilar información dentro de la cabina. Registra cómo nuestros ojos examinan el ambiente del supermercado. La cámara IMARC graba los movimientos involuntarios que hacen nuestros ojos. Y cuando identificamos un objeto, nuestros ojos instantáneamente hacen 3 cosas en el siguiente orden. Buscan una forma que reconocemos, luego identifican el color y finalmente examinan el área alrededor del objeto. Esto se asemeja a nuestros comportamientos primitivos. Vemos la forma, vemos el color y luego distinguimos el peligro. Hay unos 20.000 productos en cada pasillo del supermercado, pero nuestro cerebro solo puede procesar 7 partes de información visual por vez. No podemos absorberlo todo y no lo hacemos. Cuando compramos, estamos en el modo beta. Este es un término científico que significa que nos hemos apagado, nos fuimos al comportamiento subconsciente. ¿Alguna vez notó que una persona no embiste a otra en el supermercado? Uno deambula sin darse cuenta, es como conducir un auto. Si uno conoce la ruta en la que transita, no tiene que pensar hasta que se topa con algo importante, como el semáforo. Entonces el cerebro sale del modo beta y va al modo alfa, cuando uno está completamente alerta. Si relacionamos este comportamiento al supermercado, vemos lo que sucede. Cuando encontramos el producto que nos interesa, las pupilas se dilatan y parpadeamos más. Los parpadeos prueban que la mente consciente está comprometida y hemos salido del modo beta hacia el modo alfa. En este momento nos dirigimos hacia el producto que nos atrajo. Bueno. Este es un experimento que... Hasta ahí voy a dejar el video y simplemente lo que les quiero decir, en base a lo que vimos en el video, hay comportamientos primitivos, como lo dice textual el video, que seguimos teniendo los seres humanos, sentido de supervivencia, como decía, afortunadamente ahí el video, vemos la forma, luego el color y distinguimos el peligro. Nuestros comportamientos siguen siendo sumamente reptilianos. Y para eso los neurocientíficos que han estudiado todo esto, bueno, empiezan a determinar una serie de hallazgos que nos van compartiendo y nos van diciendo qué es lo que sucede en la mente del ser humano cuando tomamos una decisión de compra. Y por eso hay unos códigos en base a esto que van determinando y nos van diciendo que vamos teniendo códigos cada uno de nosotros en nuestro cerebro más básico. Por ejemplo, cuando tratamos de vender productos de información y comunicación, están en esencia el poder y la dominación, la ropa como protección, sistemas de entretenimiento para explorar, sentir y vivir. Cuando vendemos casas y departamentos, finalmente es el resguardo, la unión familiar y social. Cuando vendemos planes de pensión, pues la seguridad, servicios de logística, el control. Todo a final de cuentas apunta a algo que se llama finalmente qué son los códigos que tenemos en nuestro cerebro reptiliano. Y aquí es donde entran algunos conceptos. Sí, el miedo es una razón por la cual compramos, no correr riesgos, protegernos, seguridad, y entran los seguros, que después ya Mariano va a explicar un poco más a fondo este tema.
Y esta imagen que les ilustro la uso mucho con un equipo de ventas al cual entreno seguido, donde utilizamos este tipo de variables. La imagen que ustedes están viendo son ácaros. Sí, esos que duermen con nosotros en nuestros colchones, ¿no? Obviamente, cuando ya los agrandas 500 veces, pues esto es lo que ves. Pero la realidad es que a veces un colchón que tiene más de 10 años, bueno, tienen probablemente millones de animalitos de estos. Y este es cuando entra la reflexión. ¿Se puede vender por miedo? Sí, sí lo utilizamos, ¿no? Y el cerebro reptiliano nos dice que queremos sobrevivir a final de cuentas. Sobrevivir con un seguro, sobrevivir incluso en sistemas como SAP que cuestan a veces $500,000, porque a final de cuentas lo que quiero es proteger la información, en mi caso como director de una empresa que maneja información de sus clientes y de toda su organización. Aquí es donde realmente encontramos esto y estos son algunos de los códigos que han encontrado finalmente los neurocientíficos en nuestro cerebro reptiliano. Hasta aquí corto mi presentación para ya darle paso a Mariano y simplemente decirles el ser humano es más complejo a veces de lo que nos imaginamos. Por eso los neurocientíficos se divierten con nosotros y creo que encuentran hallazgos muy interesantes que vamos compartiendo. Pues muchas gracias, Fernando. Volveremos contigo como gran experto en neuroventas. Y ahora continuamos con nuestro amigo Mariano Mario Fuster, con una clave que me ha guiado a mí desde que empecé en Mafre hace 33 años. Mi escuela fue Mafre en España y siempre con proyección latinoamericana, con los hermanos latinos por la proyección de Mafre fuera. Eso fue mi escuela de formación. Entonces ahí siempre, de los 4 modelos de venta, venta transaccional o venta por información, la venta estratégica, la venta relacional y la venta consultiva o asesorada, por asesoramiento es la que en el mundo español y latino se ha impuesto siempre, en la formación y la capacitación de asesores de seguros, no vendedores de seguros, vendedores de pólizas, sino asesores de seguros. Entonces, ese es nuestro público desde hace muchos años y formamos asesores de seguros que se basan en la venta por asesoramiento, venta consultiva. Entonces, Mariano, ¿cómo podemos aplicar a los que nos están escuchando, que son profesionales del asesoramiento, del asesor de seguros que nos está escuchando, aunque tengan el nombre de agente legalmente, son asesores, el tema de neuroventas para ir aterrizándolo al día a día? Tú llevas agentes, tú llevas asesores, has formado y encima diriges una promotoría, con lo cual eres en el día a día, estás con ellos de la mano, también como coach y como mentor. ¿Cómo podemos hablar? Pues buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, esta pregunta es de las que normalmente me hacen, pero para poder contestar en 15 minutos creo que es un poco complicado y voy a buscar de sintetizar, ¿no? Porque hablar precisamente de las emociones en las neuroventas, pues es el punto medio, ya que bien nos lo explicaba Fernando. Hay que entender que el proceso de neurociencia o lo que estudia la neurociencia para la neuroventa, pues tenemos los 3 cerebros, ¿no? Bien lo esquematizó Fernando, en todo este cerebro reptiliano que todos reaccionamos con el reptiliano en el momento de situación de caos o en el momento de crisis, ¿no? O sea, todos vamos y lo primero que nos hace es el miedo, que nos hace mover o nos hace paralizar. Y ese reptiliano todos lo tenemos. La importancia ahora es empezar a entender que después del reptiliano viene este cerebro límbico, que es ahí precisamente donde están las emociones, en cómo juegan las emociones, en cómo me puedo sentir triste, cómo me puedo sentir alegre después de la situación que ha pasado filtrada por el reptiliano, o ni siquiera filtrada, no pasada. Y bueno, de ahí nos vamos al neurocórtex, que es donde viene toda esa parte de racionamiento, toda esa parte de raciocinio, y que así como se lo estoy platicando, pues ya me tardé muchísimo en lo que todo lo pasamos, ¿no? Inmediatamente los cerebros funcionan paralelamente y pues ya es algo cotidiano que no nos damos cuenta, ¿no? Que por eso muchos vienen el inconsciente. Entonces, primero para entender que obviamente las emociones que están en el límbico, que es el segundo cerebro, el cliente o las personas normalmente compramos por no normalmente compramos los mejores productos, sino compramos los que más fáciles entendemos. Yo lo decía Fernando, ¿no? Al momento de que yo quiero un teléfono, pues sí, a lo mejor la manzanita me puede llegar a ganar por 2 cosas.
por estatus, en donde viene el neocortex, pero principalmente por la forma en que me la han dicho, que esa manzanita es muy fácil de manejar, que precisamente fue muy amigable. Entonces, tengo dos momentos en el que estoy pensando con mis dos cerebros, tanto con el límbico, en el cual me es fácil llevarlo, me va a sentir ese placer, y como el neocortex, decir, tengo un posicionamiento, y entonces también llevo a esta parte. Entonces, no necesariamente voy a comprar el mejor producto, sino voy a comprar el que más fácil o más rápido le voy a entender. Y esto, si lo llevamos a la venta de los seguros, precisamente, recordarán, bueno, siempre tengo esta frase, no puedo dar afuera lo que no doy adentro. Entonces, para entender la neurociencia, pues necesito entender mi neurociencia, necesito entender cómo reacciona mi cerebro límbico, cómo reacciona mi cerebro neocortex y cómo reacciono con el reptiliano. Entonces, desde ahí debo de empezar a partir para hacia mí y empezar a llevar esta situación. Normalmente tenemos entendido que cuando un cliente va a tomar una decisión, pues fácilmente tenemos un ciclo por ahí, ¿no? Definimos el problema, analizamos el problema, evaluamos alternativas. Si lo pasamos a nuestra carrera, pues estamos definiendo precisamente en esa detección de necesidades, hacemos ese análisis, evaluamos las alternativas, le llevamos la propuesta, y en base a la propuesta, bueno, es cómo vamos a aplicar la decisión, y con esto, al parecer, todo puede ser que tome la decisión y nos compre nuestro cliente. Pero también lo dijo Fernando, que muchas veces la toma de decisiones racionales y conscientes son el 15%. En su gran mayoría, ese 85% son relacionadas por cuestiones motivacionales, emocionales y subconscientes, que es donde voy a tomar la decisión. Ese es el 85% en donde yo debo de empezar a buscarle a mi cliente qué le va a motivar y qué le va a llevar. Yo critiqué por algún tiempo que muchos años como agentes de seguros vendíamos por el miedo. Te vas a morir, vas a llegar a tu viejito y no vas a tener dinero, y todavía mucha gente sigue vendiendo por el miedo. Y también lo mencionábamos en las láminas, que el miedo es un gran factor de que te mueve, pero no nos debemos de quedar solamente en el miedo, que es donde nosotros debemos de estar en esta parte emocional. ¿Qué es lo que tú quieres cuando sientes miedo? Tranquilidad. O busca qué es lo que quieres cuando sientes miedo. Y esa es una parte en la cual yo siempre comento con los clientes, ¿no? Normalmente resalto dos cosas. Ofrezco tranquilidad, y también algo importante, que eso les desvanezco muchísimo la situación a los clientes. Cuando yo digo, yo no te vengo a vender nada, yo vengo a comprarte. Entonces, cuando los clientes se quedan, o sea, como no me vienes a vender, no, pero ¿qué me vas a comprar? ¿Tú sabes lo que vengo a comprarte el día de hoy? No. Vengo a comprar tu riesgo, y uno de los riesgos que más pueden afectarte a ti y a tu familia, que es vida y tu salud con la invalidez total y permanente. Entonces, lo que yo vengo es a comprarte ese riesgo. Cuando yo cambio esa situación, en automático estoy desvaneciendo esa parte del miedo tan alto. Sin embargo, digo, el miedo te lo traslado, y lo que estoy brindando es tranquilidad. Es ahí donde debemos de empezar a entender por qué las emociones son tan importantes. Un proceso de toma de decisiones, que sería, por eso digo, a veces es muy extenso, pero voy a buscar simplemente mencionarlos. Hoy nos debemos llevar a captar la atención. Primero lo que debemos hacer es captar la atención, y en toda esta parte es donde yo debo de estar alerta y poner la alerta a mi cliente. En el momento que yo le quito el miedo de decir, no te vengo a vender, porque todos no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Cuando yo le desvanezco esto y le pongo por tranquilidad, capto su atención, y en ese momento tengo esa parte de atención. El otro proceso que debo de empezar a tomar en cuenta es toda la parte sensorial. Recordemos que todos tenemos, a través de la vista, a través del oído, a través del gusto, a través del tacto, a través del olfato. Debemos de entender a nuestro cliente cuál es la percepción más fácil de su ambiente sensorial. Si es auditivo, si es visual, si es kinestésico, para empezar a entender toda esta parte. Y entonces sí, si yo no la conozco y no tengo los atributos de un desarrollo de PNL, bueno, pues entonces es importante hablarle en toda la medida sensorial, en cómo viste, qué te parece,
cómo lo escuchaste, ¿ok? Cómo te sientes y hablarle bajo ese esquema para empezar a determinar tu aspecto sensorial. Y entonces, ahora sí, vámonos a esta parte emocional, que es la parte intuitiva y esa parte de asociativa. Después nos vamos, como lo dije, al todo, al cognitivo, ¿no? Lo hemos dicho en los talleres, esto es la venta de los seguros es una venta emocional, racional, terminamos con esa venta emocional, en donde viene esta parte cognitiva, y luego regulador de la acción. Y algo muy importante dentro de la neurociencia es tu lenguaje o tu conducta no verbal. ¿Cómo realmente me estoy viendo hacia los clientes? Yo todavía he detectado algunos agentes que cuando hablan con su cliente les cuesta trabajo sostener la mirada. Y créanlo que la mirada es la llave que nos va a abrir esa puerta de confianza. La mirada es la que vamos a tener, pero una mirada en donde pongo atención y eso es lo que me va a permitir motivarle esta compra. Entonces, un poquito nada más para entender toda esta parte emocional. Definamos que la emoción es un estado de placer o displacer, ¿no? O sea, nosotros podemos provocarle un placer o displacer en el cual se puede sentir incómodo nuestro cliente. Entonces, lo más importante siempre es llevarlo a ese estado de placer en donde sí el miedo lo va a llevar, pero ¿qué le puedo dar para poder tranquilizar ese miedo? ¿Ok? Empezar a evaluar los estímulos que le llevan a esas situaciones, sobre todo de miedo o de ansiedad, ¿no? Hemos sabido que toda esta parte cultural en el cual evito hablar de seguros porque no quiero o no creo en los seguros, porque no protejo, pero ¿qué hay atrás de esto? No quiero hablar de la muerte, ¿no? Me da miedo hablar de la muerte. No, yo ahorita estoy bien, o sea, estoy en un estado de confort, no quiero estar pensando en si se van a pelear mis hijos por el dinero. Entonces, llévalo a esa parte en donde le des esta parte de seguridad o esa parte de tranquilidad, ¿no? Y bueno, por lo tanto, la emoción, para que pueda ser definida como tal, debe producir o despertar fisiológicamente con el organismo y generar un efecto y una conducta positiva para que entonces podamos encauzarlo realmente y empezarlo a llevar, a darle esta asesoría y empezarlo a tomar conciencia sobre la importancia de tener una protección, la importancia de lo que lleva con esto tener esta protección y quizá una generación en un ahorro, construir ese patrimonio. Ese es a donde lo debemos llevar con ese estado emocional. Bien, pues no sé, un poquito busqué de resumir pues todo lo que nos lleva a entender todas las partes emocionales, entender que sí el miedo nos va a ayudar a vender, pero hay que traer el miedo como aliado y no como un antepositor para que entonces a través del miedo es como te venda. Relaja ese miedo para que entonces pueda entender desde otra perspectiva la forma de vista en el cual qué solución estás dando y con eso entonces mi consciente o este cerebro viene a poderlo llevar hacia adelante. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Mariano. Y vamos siguiendo un paso más en el aterrizaje, en la concreción de las neuroventas. Siempre en todos los programas de formación nos preguntan que les demos, los profesionales a los que nos dirigimos, muchos asesores de seguros, que les digamos tips, ¿no? Que les demos tips. ¿Qué son en este mundo de las neuroventas los neurotips y cómo podríamos aplicar neurotips a la venta del día a día de seguros? Micrófono. Ahí. Sí, ahora sí. Mira, concretamente déjame decirte que los neurotips yo lo defino como hallazgos que han encontrado los neurocientíficos que nos sirven ya de manera práctica y que podemos aplicar en la venta. Déjenme compartirles algunos neurotips y cómo lo podemos aplicar en la venta ya de seguros o en cualquier tipo de venta, porque esto obviamente no aplica solo a seguros, lo utilizamos en cualquier tipo de venta. Voy a compartirles algunos de ellos con ejemplos concretos, solo para que se den una idea de cómo ya el hallazgo bien utilizado, por supuesto que funciona en la vida real, y se los digo con experiencia de lo que he trabajado, que lo he visto aplicado en todos los sectores y que funciona maravillosamente bien. Voy a compartirles algunos neurotips solo para ir calentando motores y que vayan viendo cómo se puede hacer todo esto de una manera totalmente, vamos, muy viable
y sobre todo que realmente le encontremos sentido a este tipo de procesos. Bien, por ejemplo, este neurotip te dice, coincide con tu comprador. Sí, cuando el cliente te dice algo, tú no le contestes que no es cierto o no niegues. Ejemplo, cuando nos dice, está caro tu seguro, pues no le voy a decir, no es cierto, no está caro. Pues te dice primero, dale la razón y luego adicionas nueva información clave. Y esto, por ejemplo, lo utilizamos en objeciones, ¿no? En objeciones hay una técnica que le llamamos capitalización, que obviamente existía antes de que conociéramos este hallazgo de la neurociencia, ¿no? Y que finalmente nos da sentido lógico cuando manejo objeciones, ¿no? Un cliente me dice, oye, Fernando, pero es mucho el tiempo. Yo le digo, tiene razón, señor, pero déjeme explicarle por qué. Oye, Fernando, pero ¿por qué tengo que pagar una prima? Déjeme darle una razón del por qué lo hace. Y siempre voy a estar buscando coincidir con mi comprador. Y nuevamente, ¿por qué dicen los neurocientíficos? Porque es la única forma como realmente podemos generar una comunicación viable en el momento de la venta. Y aquí es donde empezamos a aterrizar estos neurotips, ya con consejos muy prácticos y con aplicaciones muy reales, ¿no? Entonces vean cómo ya en el manejo de objeciones, esta es una técnica que utilizamos de entrada antes de argumentar. Entonces aquí empieza la magia de utilizar el neurotip. Ahora, siguiente neurotip. Este también tiene una magia formidable y lo utilizamos impresionantemente bien. Y te dice, el hallazgo. El cerebro humano no piensa en palabras ni en números. El cerebro humano piensa en metáforas y en la medida que tú puedas construir historias, vas a lograr cautivar a la gente. ¿De esto qué emana? Bueno, que un buen asesor, si no, como dijo Mario, no quiere vender y no quiere utilizar ni la palabra ventas ni seguros, pues se usa la magia de la historia. Entonces llega y me dice, señor Fernando, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Te digo, muy bien. Señor Fernando, quiero platicarle mi historia de lo que me pasó recientemente. Y me platica su historia. Y puede ser una historia la de ustedes, ¿eh? En donde me platican qué vivieron, qué pasó, qué los llevó a ser lo que hoy son asesores de seguros, por qué llegaron a eso. Y yo he escuchado muchas historias de ustedes en donde han vivido momentos difíciles o, al revés, supieron tomar una decisión en el momento oportuno. Y ahora que pasó la pandemia, situaciones de crisis, lograron sortear eso de una manera totalmente tranquila. Y cuando me comparten su historia, yo me emociono, porque es una historia real, es una historia donde me están transmitiendo todo lo que ustedes vivieron y sabían que esa es la mejor forma de vender, platicando historias. Y pueden ser historias de ustedes, historias de sus clientes, historias de alguien que me quieran compartir, donde finalmente el centro, el personaje central es un cliente mortal como yo, que ha vivido situaciones muy parecidas. Y no tienen que decirme que me van a vender, me platican la historia y la moraleja es, señor Velasco, y yo logré sortear todo esto gracias a que en su momento yo tomé el seguro. Y este es un mensaje que yo también lo comparto con usted. Y automáticamente yo me siento vinculado emocionalmente con ustedes. Y esto de las historias, déjenme decirles que es mágico, ¿no? Los seres humanos, yo creo que desde nuestros inicios, parte de la comunicación ya en las tardes, noches, era a través de contar historias. Historias que se iban pasando de generación en generación, historias que nos cautivan, historias que nos permiten transmitir. Y aquí es donde los buenos asesores tienen muchas historias que contarme, muchas historias que me hacen reflexionar y que obviamente me llevan indirectamente a la toma de decisión. Aunado a esto, tenemos metáforas, tenemos analogías y les comparto otro tip, digo, porque esto es parte que finalmente de lo que hemos vivido. Nuevamente, antes de que surgiera este hallazgo de las neurociencias, pues utilizamos precisamente para argumentar objeciones la analogía. Y la analogía es una magia cuando lo sabemos utilizar, ¿no? Entonces, y utilizar la analogía en el momento de vender un seguro es una maravilla. Y déjenme platicarles rápido dos tips, así muy simples. Yo llego con Alberto
Alberto Hoyos, y le digo, ¿cómo está, señor Alberto? Buenos días. Y me dice, Alberto, bien, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué te puedo servir? Yo le digo, ¿le puedo hacer una pregunta, señor Alberto? ¿Usted saldría a carretera sin llevar una llanta de refacción en su automóvil? Automáticamente le eso me tengo que decir que no. Y entonces yo le digo, ¿qué cree, señor Alberto? Pues que en la vida a veces andamos sin llanta de refacción. ¿Sabe por qué? Porque a veces no tenemos esos riesgos cubiertos. Esos riesgos que tarde o temprano nos pueden generar problemas. Y así, al igual que preparamos nuestro auto para salir a carretera, debiéramos de prepararnos para salir a la vida. Y a veces no lo estamos haciendo. Y ya le mandé un mensaje de manera indirecta, como dicen los neurocientíficos, ¿sí? Con un mensaje en donde ya lo puse a reflexionar sobre la necesidad de ir protegido. No hablé de seguros, jamás. Utilicé una analogía y una reflexión. Y el segundo ejemplo se los planteo así, y nuevamente estoy con Alberto y le digo, señor Alberto, ¿qué piensa usted de tener plan B en la vida? ¿Usted tiene un plan B en su vida, en todo lo que está haciendo? Señor Alberto, ¿tiene plan B? Y seguramente Alberto me va a decir, pues en algunas cosas sí, Fernando, en otras no. Le digo, en efecto, así nos pasa a los seres humanos. Hay temas en donde el plan B lo tenemos perfectamente bien determinado porque son situaciones críticas. Sin embargo, en muchas de ellas no lo tenemos. Y déjenme ponerle un ejemplo. No tenemos plan B si hoy llego a sufrir un accidente. No tengo plan B si sufro una invalidez permanente. No tengo plan B si llego a morir. No tengo plan B si en este momento dejo de tener un ingreso permanente por la vía laboral. Y como eso, hay muchos temas que debemos de ponderar los seres humanos. Yo lo vengo a asesorar. Y ya entró la comunicación. Y lo que hice fue hacer una reflexión indirecta precisamente para provocar todo esto. Y como pueden ver, los neurotips, ya cuando los entendemos y los analizamos, pues tienen un potencial enorme para poder vender. Siguiente neurotip, para que ya puedan ir viendo cómo se aplica. El siguiente neurotip nos dice, genera comparativos y contrastes para la mente. Y vean el gran hallazgo que lograron los neurocientíficos. Curiosamente, a la mente humana le gusta el contraste. El cerebro humano no puede tomar una decisión con una sola opción. Y otra vez, aplicado a ventas. Vean la maravilla. Y esto es un consejo que les doy permanentemente a ustedes en seguros y en cualquier venta. No me lleguen con una propuesta, por favor. ¿Sí? Obviamente yo ya les di información, les dije, tengo esta edad, quiero esto, mis necesidades de riesgo son estos. Y ustedes, vamos a suponer, déjenme ponerles un ejemplo. Imagínense que, digo, yo contraté afortunadamente en su momento un seguro educativo para mi hija, para que pudiera estudiar en la universidad. Si en ese momento la asesora me hubiera presentado dos opciones, déjenme decirles que hubiera tomado la decisión más fácil. Me presentó una opción, sentí que se ajustaba más o menos a lo que yo quería, pues la tomé. Pero ¿qué pasa si hubiera entendido este concepto? Me hubiera sido más fácil a mí tomar la decisión. Y ahí les va. Imagínense, ya llegan con Fernando Velasco, ya les di mi necesidad, quiero un seguro educativo para que mi hija cuando cumpla 17 años pueda entrar a una de las mejores universidades de este país, el TEC de Monterrey, por ejemplo. Y ahora sí, analizan mi edad, mi capacidad de ingresos y me hacen dos escenarios. ¿Por qué dos? Vean que es más fácil poderlo hacer. Déjenme ponerles, llegan con la propuesta y la propuesta dice, señor Fernando, si usted aporta $500 mensuales, en tanto tiempo, o a los 17 años, su hija va a acumular tal posibilidad de cobertura para poder tener una universidad. Y déjenme pensar en un escenario realista. A lo mejor hoy, por mi situación de ingresos, me es muy complicado aportar $500. ¿Qué pasa si esa propuesta que me hicieron no es la más viable? Pues yo en ese momento me quedo callado y normalmente los mexicanos no somos de los que decimos, pues no me alcanza, ¿no? Normalmente somos muy especiales y lo único que decimos es, ¿sabes qué?
Déjame la propuesta y déjame pensarla. Voy a hacer números y yo te digo. Sí, porque a lo mejor no me alcanza y me dio miedo decirles, pues, ¿qué crees? No tengo tanto dinero. ¿Qué pasa si la asesora, ahora me voy al escenario de los contrastes, analizó a Fernando Velasco y dijo, a lo mejor el señor Velasco $500 líquidos no puede tener, le voy a hacer una propuesta con $300 y que adicionalmente cuando él pueda tener más dinero pueda hacer aportaciones extraordinarias. Y ahora sí, me presentan los dos escenarios y me dice, señor Fernando, le traje esta propuesta con $500, con la cual al final del periodo usted puede tener tanto para que su hija pueda estudiar, pero también me permití traerle la propuesta B con $300 y al final del periodo su hija va a tener tal cantidad de dinero, con la ventaja que la B puede hacer aportaciones extraordinarias con usted así lo considere, sin ninguna presión y con total libertad. Y ahora sí, Fernando Velasco, que se ajusta más al modelo de los $300 en ese momento, dice, vaya, qué bueno que pensó en eso, porque mis números solo me dan para $300, no para $500. En ese momento yo le digo, oye, pues esta se me hace más viable para mí, y todavía hasta pueden cerrar, jóvenes, con las opciones. Bien, señor Fernando, usted dígame cuál de las dos va a tomar, la A o la B. Yo le digo, la B. Perfecto, señor Fernando. Entonces déjeme ahora sí ya darle los elementos a detalle del por qué la B le conviene a usted. Y nuevamente me dejó satisfecho. Yo tomé la decisión. Y simplemente lo que hizo fue tener un elemento de comparación. Y nuevamente no solo es por precio, a veces por cobertura, a veces por años. Porque a lo mejor con la A de $500 me hubiera dicho, ¿qué cree, señor Fernando? En 10 años usted se libera de la situación de aportar a su hija. Ah, con la B, tiene que esperarse hasta los 17 años para que lo pueda cubrir, obviamente por la diferencia de montos, ¿no? Entonces, como pueden ver, establecer estos parámetros nos permiten ser muy eficientes en la venta. Y yo lo veo en el día a día. Los buenos asesores dan dos propuestas, siempre, siempre. Puede ser en tiempo, en modelos, marcas. Y ustedes como asesores de seguros pueden pensar en eso, coberturas deducibles, etcétera, etcétera. Y siempre estar buscando este mecanismo de comparación que nos ayude precisamente a ser más eficientes. ¿De acuerdo? Bien. Estamos llegando a la parte terminal para después ya irnos ahora sí y dejar de compartir pantalla e irnos a la sesión de preguntas y respuestas, pero me gustaría hacer algo que finalmente, ya que toqué el tema de objeciones y todo esto, compartirles. Yo publiqué el libro que se llama Las 100 objeciones más comunes en la venta, cambia el no por un sí. Parte de la propuesta para los que se inscriban en este próximo programa que estamos lanzando en abril es que los primeros 5 que se inscriban, yo les voy a regalar un libro autografiado y personalizado y se los voy a hacer llegar a donde se encuentren cada uno de ustedes. Y este es un compromiso y la invitación, desde luego, para que vean que también por situaciones emocionales se toma una decisión. Y voy a utilizar la palabra más mágica que existe en ventas y la más persuasiva, que se llama gratis, ¿de acuerdo? Bien, y aquí les pongo el ejemplo de un colega que en un evento pasado, un colega de ustedes, el señor Héctor Kliman, se hizo acreedor a este libro y obviamente así me gustaría ver las fotos de ustedes, con esa emocionalidad que hoy les estoy compartiendo, quisiera desde luego transmitirlo y obviamente dejo de compartir pantalla para irnos a la sesión de preguntas y desde luego a los comentarios que Alberto nos quiere hacer alrededor de todo esto que estamos viendo de las neuroventas. Sí. Pues, oye, muchas gracias. Y tenemos una manita levantada. Lo que pasa es que sí me gustaría a nuestro amigo Mariano, experto también en neuroventas, antes de que se tenga que ir, que tiene a sus agentes, a sus asesores cerquita y le reclaman, que nos dijera lo que siempre en todos nuestros programas incluimos como que nos lo piden y además que es una de las esencias de las neuroventas, que es el storytelling, que dijera su opinión en la aplicación a seguros personales y a seguros generales del storytelling como tip o como técnica de neuroventas que más utilizamos, ¿no? Así es, Alberto. Mira, yo no solamente me quedaría con el storytelling. El storytelling es una herramienta más y Sí. para mí hoy en día es extraordinaria la herramienta. Pero así como para el storytelling, la neuroventa aplica
desde el contacto al cliente, desde el contacto al referido, desde el contacto en frío, en cómo podemos impactar realmente a ello. Entonces, la recomendación que normalmente yo les hago a todos es que toda la información, hazla tuya, personalízala, y entonces sí, en función de ello, habla, ¿no? O sea, hoy en día estás de boga hablar en redes sociales y estar haciendo, pues, pequeños cortinillas en redes sociales, ¿no? Hay mucha gente que no lo hace suyo y al momento de hablarlo, pues no le crees, ¿no? Entonces, la idea del storytelling es realmente tener una muy buena historia, pero tuya o haciéndola tuya para que la cuentes. Si tú la cuentas, en automático te va a generar la emocionalidad de vida para poder contar la historia. Entonces, la importancia del storytelling, como todas las demás herramientas que tenemos dentro de la neuroventa o dentro de las ventas, es realmente aplícalo, vívelo, para que entonces al momento de expresarlo, lo expreses con esa emocionalidad requerida para el funcionamiento que te va a llevar, ¿no? Entonces, ese es. Todavía me puedo quedar unos momentos más entonces, para las Bueno, preguntas y respuestas, porque sí me gustaría ahondar, yo creo que después de la pregunta de Guillermo, creo que es Guillermo que la levantó. sí. Si eso, Juan Alberto, si quieres tú moderar el debate de preguntas-respuestas, como siempre. Claro, muchísimas gracias. Bueno, nada más, a lo mejor antes comentar que, bueno, nuestro buen amigo Héctor Kliman por aquí anda, también presente el día de hoy. Qué bueno, Saludarlo. protagonista con la foto, el libro y nosotros que es un buen amigo ya. Así es, así es. Bueno, tenemos mano levantada, pero bueno, ya no tenemos. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, por favor lo pueden hacer a través del chat o bien efectivamente también pueden levantar su mano y les damos acceso al micrófono para que nos puedan plantear sus dudas de manera directa, ¿no? Definitivamente, como bien comentaba Fernando, tal vez como concepto o algunos de estos elementos ya los conocíamos, inclusive ya los habíamos platicado, pero tal vez, como bien comentas, o como bien comentan ustedes tres, ahora es la neurociencia la que les está encontrando el fundamento y nos está explicando por qué estos elementos funcionan o por qué estos conceptos, cuando los llevamos a cabo, que creo que ese es el elemento clave. Y muy interesante lo que hacen ustedes, el buscar hacerlos prácticos, el buscar ejemplificarlos para efectos de que nosotros como vendedores podamos llevarlos a nuestra gestión del día con día, ¿no? Aquí Jaime Alberto Dorantes nos dice que sí hay algún libro que recomienden sobre las neuroventas. Mira, el famoso, el más famoso, el que a todos nos ha sido como nuestro libro de cabecera para poder introducirnos en este mundo es el de Jürgen Klarik, Vende a la mente y no a la gente. Ese es el más famoso, independiente de las opiniones que podamos tener cada uno. Como fama de libro referencia es ese. Yo creo que podéis, y tenéis mucho publicado, Vende a la mente y no a la gente, como hemos empezado hoy la conferencia, el webinar, de Jürgen Klarik. Y tenéis mucha documentación en Internet, en Google, tenéis mucho vídeo, resumen y muchos profesores que han publicado sobre este libro un resumencito ahí en visual en Internet. O sea que es muy fácil acercarse a este libro sin tener que comprarlo por todo lo publicado en Internet. Muy bien, muchas gracias, tocayo. Guillermo Miranda, puedes abrir tu micrófono, adelante. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Guillermo, escuchamos. Sí. Perfecto. Muy bien, nada más un comentario. La verdad que ahorita que acaba de decir Alberto yo sobre el libro de Jürgen Klarik, sí, yo a partir de este momento empecé a tomarle un giro a mis ventas. Sinceramente, hay un eslogan comercial que dice con sentido humano. Si no se involucra uno además en la otra persona, pues no lo va a vivir, como decía Mariano Fuster, hay que vivirlo, hay que sentirse parte del otro, para que así le implique un poquito más de emoción, para decirles que los ejemplos que han dado de la llanta y de todo lo demás, eso es lo que yo acostumbro. ¿Qué pasaría si esto, si aquello, no? Entonces,
Ese libro me ayudó mucho y con esta plática vengo a reforzar yo todo y yo creo que siento que voy por buen camino aplicando en las ventas la neurociencia. Ese es mi comentario. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Y oye, Juan Alberto, ya que me han preguntado qué libro recomendamos, yo recomiendo fervientemente el de las 100 objeciones de Fernando Velasco. Porque Muchas eso no solo porque sea Fernando el autor, es porque no hay libros en el mundo de las ventas sobre el tema objeciones tan real, tan práctico, tan de argumentos que lo aplicas al minuto. Entonces ahí hay poco de rollo, como decimos aquí en España, sino que es directamente argumentos y técnicas para objeciones, y las objeciones son una parte de la clave de conexión emocional y racional con el cliente. Está claro. Y nada más déjame añadir algo rápidamente. Ahora que hemos estado trabajando tanto con empresas de seguros, yo ya he documentado más de 70 objeciones que he visto a lo largo de ventas de seguros de todo tipo. Entonces yo creo que cuando llegue a las 100 a lo mejor me tomo la libertad de hacer un libro nada más enfocado a seguros, ¿eh? Pero en su momento ya se los haré llegar. Si necesitas 30 más, te las damos. Yo creo que de aquí salen. A mí me gustaría recomendar un libro que, aunque no es neuroventas, pero yo me he basado mucho en él cuando empezó a llegar toda la neurociencia. Es del doctor Jaime Romano y su libro se llama Neuropirámides, base del neuromarketing. Aunque se habla más hacia el enfoque del neuromarketing y todo lo que se está conllevando de publicidad, pero nos trae muchos ejemplos que son relevantes para poderlos utilizar en nuestra comunicación. Y esos puntos que muchas veces nos comentan en el neuromarketing nos sirven para empezar a prospectar también. Entonces, si lo pueden, también es un buen libro que habla más de neuromarketing, pero que funciona mucho y se basa mucho para también la neuroventa, ¿no? Gracias, Mariano. Fernando, nos pregunta Guillermo Miranda que dónde pueden conseguir tu libro. Lo pueden conseguir en Amazon, en Mercado Libre, y si lo compran en Mercado Libre, con todo gusto, nada más me mandan un mensaje a través tuyo y yo con todo gusto te los personalizo. Y el Mercado Libre lo entregan muy rápido y desde luego está en librerías Gonville y librerías El Sótano. Lo pueden encontrar. Muchísimas gracias. Exio, puedes ya abrir tu micrófono, si nos regalas tu comentario, tus preguntas, con mucho gusto. Gracias. La verdad es que bastante enriquecedor la plática. Muchas gracias, Exio. Exio, dinos, ya que has abierto el micrófono y te has atrevido aquí a manifestar, dinos si tienes algún neurotip que vayas a aplicar hoy mismo en alguna de tus ventas, en tus asesoramientos. Si alguno vas a ponerlo ya en práctica hoy, que sería nuestro éxito, que apliquéis cosas. Bueno, me gustó mucho ese de empatizar, donde de alguna manera con el ejemplo vas demostrando la necesidad de lo que estás ofreciendo, ¿no? Muy bien. Sin duda. Muchas gracias, Exio. Claro. Bueno, justo Héctor Kliman nos comenta, gracias Héctor, que el libro de Fernando es muy recomendable tenerlo como libro de cabecera, ¿no? Para quienes nos dedicamos a la venta de seguros, ¿sí? ¿Qué va a decir Héctor si le ponemos hasta en foto aquí? Sí, ¿verdad? No puede más que hablar bien. Eso fue emocional, fue un toque emocional. Sí, Fernando, tú nos repites, Jesús Luis Torres nos pide que repitamos el nombre de tu libro, por favor. Así como se llama Las 100 objeciones más comunes en la venta, cambia el no por un sí, y está en Gonville, librerías El Sótano, lo pueden buscar en Amazon está en formato digital y formato físico, y en Mercado Libre está en formato físico y se entrega al día siguiente y cuesta 290 pesotes, autografiado. Muchas gracias. Y Mariano, si tú igual nos puedes repetir el libro que nos recomendaste recién de neuromarketing.
Ese yo no lo puedo autografiar, pero con mucho gusto el doctor Jaime Romano, déjame presumir porque aparte que fue el primero que yo entré a escuchar la neurociencia. Él es también mexicano, pero estaba radicado en California, y él fue el que me descubrió algo importante, que hay un Jorge Fuster, que es un gran cirujano, neurocirujano en California. Entonces, por eso tuve esa afiliación con Jaime Romano, y el nombre es Neuropirámide Base del Neuromarketing. Eso te va a dar más cuestiones técnicas, pero también te va a dar mucho fundamento hacia cómo puedes pensar o razonar sobre la neurociencia y un poquito sobre el neuromarketing, ¿no? Yo creo que aquí, y esto quisiera aprovechar, porque cuando hablamos del neuromarketing o la neuroventa, no quisiera que se escuchara como esa situación de que pues, es la moda y entonces ahora véndele a la mente, y sí está bien el concepto, creo que el concepto como tal lo compro yo, véndele a la mente y no a la gente, pero que no se nos olvide que toda esa parte, que en la mente están los tres cerebros, le tenemos que compartir a los tres cerebros. O sea, sabemos que nos va a reaccionar con el reptiliano, ¿no? Desde la llamada en que no quiero, no tengo tiempo, no lo quiero, aún cuando llegamos con el mejor storytelling, no lo tengo. Entonces, lo importante es identificar que en ese cerebro límbico, donde están todas las emociones, dos cosas importantes que quiero resaltar. La primera, cuando llamo ser empático, realmente ser empático con él, o sea, y el ser empático es entender desde mi raciocinio que hay una historia detrás de él, y hay un fundamento basado en emociones y en pensamientos que van a tener cierta conducta. Yo debo de explorar en dónde voy a tener empatibilidad con él, dónde voy a tener argumentos de identificación, para que entonces ahí pueda ser empático, ¿no? No solamente quedarme en ponerme en los zapatos, porque lo pongo como ejemplo. Yo difícilmente me puedo poner los zapatos de alguien que esté enfrente, porque son sus zapatos, de su talla, si eran tacones o no tacones. Yo debo de comprender y entender, y eso me ayuda a la neurociencia, a entender y a comprender desde otro rol, desde otra perspectiva, ¿no? Y la otra es, véndale a todas las emociones, o sea, no se queden solamente con el 15% de donde toma la decisión, que es donde muchas veces como agente de seguro nos queremos meter al 15%, ¿no? Más aquellos financieros que le hablamos de números y números, y sí, si el cliente es financiero, perfecto, entra en números, pero exploren todo ese mundo de posibilidades. El neurotip que dice Fernando es, dale 2 opciones, máximo 3 opciones, pero que realmente vayan en conjugación a lo que está tomando la decisión. O sea, dale la solución. Yo siempre digo, como agente de seguros, debemos de tener primero la sensibilidad de entender, en esa es la empatía, hacerle ese estudio, ese análisis, ese ADN, DNA, o como le quieran llamar, de acuerdo a sus compañías, ¿no? En donde realmente detectes sus necesidades, y cuando vayas con la propuesta, ese es ahí donde viene esa venta de esa propuesta, donde le estás dando soluciones a sus riesgos, soluciones a sus miedos, soluciones a algo que le inquieta. Cuando le das soluciones y le das la opción de que él elija la que mejor le parezca, recomendada por ti, es cuando realmente estás haciendo ese contacto a su cerebro límbico, ya el cerebro neocórtex, que ese es donde importante, es donde debemos de empezar a entender y a jugar. Desde el límbico, jugar hacia el neocórtex y regresar para ese cierre emocional que hablamos, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Bueno, Candy Arreola, ya, si puedes abrir tu micrófono si quieres regalarnos tu Hola, ¿qué pregunta o tal? Buenos comentario. días. Sí, aquí para preguntarles algo, su opinión, bueno, ya ahorita Mariano un poco comentó algo de ello. Estaban hablando hace un rato de opciones, ¿no? De dar opciones porque se les da la oportunidad de decidir al cliente. En alguna de los libros, pláticas, bueno, de todo lo que uno trata de instruirse para esta actividad, nos comentaban que también una cuestión así de científica y de estudios, 3 opciones es una buen número, es el número ideal en muchas cuestiones, no nada más en la cuestión de 3 opciones. A mí se me hacían muchas 3, y aquí era la pregunta para ustedes, ¿qué opinan de 3 opciones mostrarle al cliente? La otra también opinión que me gustaría saber de ustedes es, en una de estas técnicas también de neuroventas,
nos instruían en hacer preguntas o hacer dentro de la conversación con el cliente, que obviamente siempre es tratar de encontrar, de satisfacer su necesidad, su preocupación, lo que requiere, inducirlo a que sus preguntas, sus respuestas a las preguntas que se le hacen sean sí. Después de 2, 3 preguntas sí, la pregunta, digamos, al cierre va a ser sí, ¿no? O sea, por consecuencia. Estas son mis dos comentarios que me gustaría saber la opinión de ustedes. Gracias. Ok. Si quieren, déjame compartir algo, Mario, nada más. Déjame entrar por lo último que dijiste. Esa técnica se llama la cadena persuasiva del sí, en donde si tú me vas diciendo varios sís, me vas programando, y esto viene desde la situación de PNL, se llama programación, donde el ser humano vamos contestando sí. Entonces me dice, señor Fernando, ¿le gustaría estar protegido? Pues sí. ¿Y le gustaría tener dinero en caso de que no tuviera trabajo? Pues sí. O sea, cosas muy lógicas en donde yo voy contestándote que sí. Y tú puedes al final pues, cerrar con un sí. Obviamente la técnica te dice que cuando menos debes de preguntarme 4 preguntas en donde yo conteste que sí, para que después tú puedas llevarme a un sí a donde tú quieras, ya que aterricemos. Y la primera pregunta de opciones. Sí, mira, hemos visto que luego a veces, y esto lo veo yo en mucha venta de muchos productos, y déjame irme a un sector que recientemente también he estado involucrado, el sector inmobiliario. Cuando tú le presentas tantas casas y departamentos a una persona, enloquece y no toma una decisión, porque después de ver 20, y después dices, oye, ¿cuál quieres? Y ya se queda así de, pues es que no sé, todas me gustan, ¿no? Entonces se vuelve un mundo muy complejo. Y en la venta hemos encontrado eso. Si tú me das tantas opciones, puedo perderme, ¿sí? Yo en base a mi experiencia, y esto lo he visto en muchos sectores, lo recomendable son 2. Lleva una tercera si es viable, pero yo te diría guárdala por si es necesario, ¿ok? Pero yo creo que el ser humano, si tú hiciste el diagnóstico adecuado, me presentas un escenario en donde yo pueda tomar una decisión con 2, déjame decirte que avanzo perfectamente bien y lo puedo hacer de una manera totalmente amigable. Y la tercera yo nada más la llevaría como simplemente un as debajo de la manga, nada más. Esa es mi recomendación. Gracias, Mario. Yo ahí, por ejemplo, ¿por qué digo 2 o 3? Solamente tener mucho cuidado cuando, y precisamente lo que dice Fernando, cuando son 3, ¿no? No le puedo llegar a un cliente con 3 soluciones diferentes, ¿no? No le puedo llegar a un cliente y decirle, mira, este es un temporal, este es un vitalicio y este es un universal, un flexible. Porque son totalmente diferentes y entonces sí son argumentos diferentes. Tú vas a llevarle las 3, precisamente, y el ejemplo que les pongo es cuando hablas de precio o cuando hablas de aportación, ¿no? Normalmente lo que yo hago con esas 3 es pongo la más baja, la más alta y la de en medio, la que puede tener y es con la que más conviene a él. Cuando tiene esas 3 selecciones, pero sobre una misma situación, para él le va a ser más fácil digerirlo y entonces como que va a ser más fácil que pueda cerrar en ese momento cuando son 3. Si no, no puedes tomar 3 con 3 productos diferentes o con 3 soluciones diferentes, ¿no? Es, bien lo dijo Fernando, si tú ya hiciste un buen análisis y le estás dando una solución, solamente que vaya en función de ello, en donde puedas sentirle esa elección y que el cliente se sienta que compre por eso esas 3. Pero también coincido entre 2, máximo 3, pero que 3 sean sobre la misma solución, pero una variante puede ser ejemplo, aportación, ejemplo, o sea, la prima. Otra variable puede ser la suma asegurada, ¿no? Con esta suma asegurada, que a ti te interesa estar asegurado, está con esto, ¿no? Entonces, no sé si esto es lo que... Sí, Alberto. Sí, yo para contestar a Candy y cerrar esta ronda de contestaciones, la pura técnica de la elección alternativa, como técnica de cierre para seguros, la elección alternativa es entre 2. Eso, siendo puros con la técnica, es entre 2 opciones. Y como bien dice Mariano, en legislaciones como la española y los amigos ticos también la tienen, y yo en España, nos obliga la ley muchas veces a presentar 3 alternativas. Entonces lo que hacemos es 3 alternativas para que la del medio, la que esté en el centro, sea la que nos interesa, la que se adapte a las necesidades del cliente, cuando te obliga la legislación. Si no, hay que ir a 2, que es la técnica pura
elección. Y después Candy nos decía, como bien ha dicho Fernando, la técnica también del proceso de afirmación continuada, que es la persuasión de los síes, ¿no? Entonces eso es otra técnica de siempre. Nuestra afirmación continuada a partir de 4 síes, buscar el sí total. O sea que eso lo podéis encontrar como técnicas de cierre también. Muy bien, muchas gracias. Salvador Medina nos hace un comentario interesante. Dice, bueno, finalmente, y en relación a lo que estamos comentando, finalmente lo importante es lograr la atención, el interés, la dedicación, y finalmente la acción del posible cliente, ¿no? Y hacerlo en ese orden, ¿no? Pues gracias, Salvador. Mi estimado Praxedis, si gustas abrir tu micrófono y compartirnos tu pregunta o comentario. Praxedis, ¿estás ahí? No se escucha, abre tu micrófono, Praxedis. Sí, micrófono. Si no, mientras, bueno, aprovechamos con otros comentarios. Bueno, Héctor Kliman dice, bueno, ya comentamos. Jorge Cabrales nos preguntaba si quedará grabado este webinar. Sí va a quedar grabado. Jorge, se los vamos a enviar a todos ustedes al correo en el que se registraron para el mismo, ¿no? Sin embargo, yo aprovecho para comentar que definitivamente este es un tema no para una sesión. Y comentar que, bueno, nuestros amigos de la Escuela Internacional de Seguros y Finanzas están preparando una sesión, ¿no? Una serie de sesiones en relación a y muchos otros temas relacionados con la venta o con el proceso, ¿no? De venta de seguros, ¿no? Si nos comentas un poco más, Tocayo. Sí, tenemos un curso de productividad que es la tercera edición ya, afortunadamente, en México y Costa Rica. Tenemos 3 ediciones. En abril, 18 de abril, comenzamos. Y en productividad comercial, en ese curso modular de 8 módulos de 2 horas, tocamos las neuroventas en profundidad. Muy bien, gracias. Fernando, nos preguntan si puedes repetir la analogía o cuando hablabas de salir de vacaciones sin llanta de refacción. Ah, sí, es así muy simple. Entonces, en lugar de yo de llegar y decirle que le voy a vender seguros, simplemente le hago una pregunta, por ejemplo, a Alberto, y le digo, señor Alberto, imagínese que hoy va a salir de vacaciones, viene Semana Santa, hablando de Semana Santa, imagínese, ahorita es el momento está ideal. Y le digo, ¿usted saldría a carretera sin una llanta de refacción? ¿Se atrevería a salir sin carretera? Alberto, ¿saldrías a carretera sin llanta de refacción en tu auto? No, nadie, ¿eh? Yo creo que nadie. Okay. Así es. En efecto. ¿Y qué cree señor Alberto? Que andamos en la vida sin llanta de refacción. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos riesgos cubiertos y estamos expuestos a muchos riesgos, igual que su vehículo que va a salir a carretera. El ser humano tiene muchos riesgos. Riesgos de perder la vida, riesgos de una enfermedad, riesgos de pandemias, riesgos de invalidez, muchos riesgos. Y simplemente lo que yo quiero es asesorarlo. Déjeme ponerle una llanta de refacción en su vida para que usted viaje tranquilo, al igual que ahora lo va a hacer en Semana Santa. ¿De acuerdo? Y ahí estoy utilizando la analogía y la reflexión que otra vez la comunicación indirecta tiene una riqueza y un potencial maravilloso. Perdón, ya para yo despedirme, porque así ahora sí ya hay mucho ruido y me gustaría retomar algo que está diciendo Salvador Medina, que perfectamente, sí, exactamente, un poquito resumido, Alberto, es la atención, generar la atención, ¿no? Yo lo que les diría también en forma personal, que es lo que les comento normalmente, no solamente a mis agentes, sino todo, para que realmente suceda algo, debemos de tener 3 situaciones en mente, ¿no? Primero es convicción, debo de estar convencido de las cosas, ¿no? Debo de estar convencido de la parte que si el storytelling me va a funcionar, que si las redes sociales me van a funcionar, primero debo estar convencido. Una vez que estoy convencido, que tengo esa convicción, tomo la decisión de llevarlo, ¿no? De que realmente va a funcionar, de que realmente voy a empezar a hacer estas cosas, pero si yo no genero la acción, no me va a llevar a ningún lado. Entonces, tienen que suceder esas 3 situaciones, ¿no? Convicción, decisión y acción. Y con esto creo que podemos resumir esta parte en el cual hablemos de neuroventas. Alguien por ahí dijo, ojalá podamos leer los libros.
de todo así igual, tomen 3 acciones o 2 acciones que los haga modificar bajo este esquema: convicción, decisión y acción, para que entonces sí pueda ejercer un cambio en mis resultados o en mi vida o en mi mente o en lo que yo requiera hacer con nuevos hábitos. Bien, pues yo me retiro. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, Pues Mariano. sí, pues yo creo que ya nos estamos retirando todos. Un último comentario de Salvador Medina dice, además, que no crean en la suerte de lograr la venta. La suerte va a depender del esfuerzo, la preparación y la oportunidad de que la gente debe hacer, ¿no? O sea, definitivamente esto es el resultado es la conclusión, ¿no? de cómo nos preparemos y de cómo presentemos nuestro caso o nuestro producto al cliente. Oye, pues muchas gracias. No me gustaría que se quede Praxedis por ahí sin preguntar. Darle la oportunidad de que abra el micrófono y si no, pues ya nos vamos despidiendo. Sí, pues no sé, Praxedis, si quieras hacer algún comentario adicional. Nosotros, todo, como buenos formadores, siempre que vemos una manita levantada, le damos la palabra. Claro, parece que no. Bueno, Óscar Esponda nos dice que muy interesante el tema de las neuroventas, agradece la charla, varios comentarios positivos de nuestros amigos. Alan Ramírez dice que le interesa el curso del 18 de abril. En breve, Alan, les estaremos haciendo llegar ya la información y el proceso de inscripción, ¿no? Claro, y recuerden, a los primeros que se inscriban, a los primeros 5 les vamos a regalar su libro autografiado. Gratis. Todo por Agente Top, nuestros amigos de Agente Top y pues Juan Alberto Vélez. Todo va por allí, con lo cual lo que estamos hablando aquí a través de Agente Top y Juan Alberto. Pues muchísimas gracias, un abrazo a todos, gracias de nuevo, muy interesante como siempre todo lo que nos platican y sobre todo definitivamente muy útil, muy práctico para nuestro día a día. Gracias, tocayo, bueno, a Mariano y a Fernando. Alan nos dice que va a aplicar a partir de aplicar estos tips el martes con 2 clientes, pues mucho éxito, Alan, y que después en el curso nos comentes cómo te fue, ¿no? Claudia Isabel, la información del curso se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico, Isabel. Fernando Gamboa, el tema realmente es bastante educativo e interesante. Muchas gracias por este punto de vista, ¿no? Pues gracias a ustedes que se comentaron y sobre todo, pues gracias a Mariano, Fernando, Alberto por compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Pues buenas tardes por mi parte desde España, desde Madrid, y siempre un placer, un gusto estar en México. Lindo y querido para mí. Gracias, cuídense mucho. Hasta siempre. Hasta pronto, gracias. Gracias.